Bien, bueno, pues ahora presento a Antolín Sánchez Presedo, que para mí es todo un placer presentarlo porque Antolín y yo nos conocemos hace muchos años. Bueno, porque mi hermano, que falleció precisamente el año pasado, hace un año, lo recordaréis todos que estabais también, muchos de vosotros estuvisteis en su misa, pues era muy amigo de Antolín y bueno, por esa razón pues yo tenía también amistad con él. También de su padre y que era también amigo de mis suegros, y entonces pues nos unió también una relación de amistad y bueno, entre la Digna y Betanzos había mucha conexión, ¿no? Decir de Antolín Sánchez Presedo, además de eso, que es un buen amigo mío y que yo estoy encantado que esté aquí, y además sabía que iba a venir porque es que no me podía fallar. Entonces, que tiene también buenos amigos aquí, como es el caso de Tito Taboada, que sé que es muy amigo de él y también por eso lo invité para que estuviera aquí hoy. Muchas gracias, Tito. Bueno, pues Antolín, bueno, que muchos de vosotros ya conocéis también su trayectoria política en Galicia, porque fue consejero de la COTOP y fue candidato a la presidencia de la Xunta. Bueno, pues hoy está de eurodiputado, es miembro del Parlamento Europeo y miembro del intergrupo Caminos de Santiago, como bien se dijo antes. A mí, bueno, pues tengo aquí su currículum, pero bueno, es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social, delegado para las relaciones con Japón, está en la Comisión de Pesca, en la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Carlos III, abogado, profesor colaborador de la MBA en la Universidad de La Coruña, miembro del Comité Federal del PSOE, secretario general del Partido Socialista Galego y candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, miembro del Comité de la Internacional Socialista sobre Política Económica, Trabajo y Recursos Nacionales y miembro del Comité de la Internacional Socialista sobre Asuntos Financieros, miembro de la primera Corporación Democrática del Ayuntamiento de Betanzos alcalde de Betanzos, diputado al Parlamento de Galicia, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Galicia, consejero de Ordenación del Territorio y Obras Públicas de la Xunta de Galicia y diputado hoy del Parlamento Europeo, desde 2004. Como veis, tiene un gran currículum político que de muchos de vosotros es conocido y bueno, que además, como bien decía Alejandro Millán, pues aquí hay muchos diputados del Partido Popular, pero también están los del Partido Socialista. Esto es una de las cosas que tiene el camino, que lo hemos notado en todos estos días y en otras comparecencias. Ayer estaba también el alcalde de Pontevedra. Es decir, que el camino, igual que el otro día cuando nos daban el premio provincial de Cultura, pues estaban todos los partidos políticos. Eso es buena señal, es señal de que el camino está uniendo y hace unión de todos. Nada más, no me quiero extender más, dejar la palabra a Antolín, un buen amigo. Muchas gracias, Celestino. Yo quisiera empezar por dos cosas. Primero, felicitar a la Fundación del Camino de Santiago por esta iniciativa y segundo, expresar mi agradecimiento a Celestino Lores, mi entrañable amigo, por haberme invitado, porque me da tres motivos de satisfacción. La primera es estar aquí en Pontevedra, esta ciudad del antiguo Reino de Galicia, en la que tengo tantos amigos y me siento tan bien. La segunda, pues, es compartir esta mesa con esta gente tan importante y tan ilustre, y que es un placer realmente escucharlos y estar en este minuto. Y la tercera es poder hablar de la Euroregión y el Camino de Santiago. Y la verdad, yo sabía que iba a hablar Paco Millán, sabía que ustedes iban a oír muchas otras intervenciones y quería buscar un hilo desde el que poder unir esos dos elementos que es el Camino de Santiago y la Euroregión. Y les voy a contar que el hilo lo encontré en Bruselas. Precisamente hay un escaparate al lado de mi casa de un establecimiento que tiene pues libros, cartas, estampas antiguas. Y en ese escaparate me encontré un mapa antiguo y ponía el mapa de Europa en el siglo IV. Y ese mapa de Europa en el siglo IV, cuando yo miré, vi inmediatamente que había cambiado muchísimo los nombres, las marcas, las rayas que habían ocurrido, pero cuando miré para la península ibérica hay algo que me llamó la atención, y es que en la península ibérica había solamente una zona diferenciada del resto, y esa zona se llamaba Galaecia. Y esa zona de Galaecia, entre otras áreas, incluía Galicia y el norte de Portugal, ¿no? Entonces, realmente pensé
Bueno, ¿y qué pasaba en aquella época? Porque claro, eso es algo que venía de atrás, del comienzo incluso de nuestra era, ¿no? Pues en aquella época lo que pasaba era que los gallegos y los portugueses compartíamos una ciudadanía común. En aquella época los gallegos y los portugueses formábamos parte de un imperio romano y compartíamos una ciudadanía común, y la compartíamos además con otros pueblos europeos y mediterráneos. Entonces realmente vemos que hay un sustrato en el que hemos estado juntos. Cuando el Imperio Romano se desmorona, aquí ocurre algo que nosotros muchas veces ni siquiera nos contamos. Y es que aquí ocurre por primera vez en Europa la formación de un reino medieval. Y el primer reino medieval que se construye en Europa fueron bajo la dominación sueva. En el año 407 fue el reino de Galicia. Y ese reino de Galicia pues tenía nuevamente integrados también a los gallegos y a los habitantes del norte de Portugal, ¿no? Por lo tanto, hemos vivido juntos durante mucho tiempo, hemos permanecido juntos durante mucho tiempo. Luego lo explicaré un poco más detalladamente, pero esa Galaecia o esa Galicia que hemos compartido durante tanto tiempo, yo quisiera también caracterizarla, ¿no? Allí sobre el siglo VIII hay unos escritos de Beato de Liébana, y ahí decía que Galicia era la parte cristiana e Hispania la musulmana de la península. Las crónicas de los historiadores hablan que en las cruzadas, cuando participaban los pueblos de las cruzadas, allí hablaban que venía gente de Aquitania, de Normandía, de Anglia, de Escocia, de Hibernia, de Britania, de Galicia, de Vasconia, de Galia, de Flandria, de Lotharingia y otras partes. Había gallegos, y esos gallegos éramos los gallegos y los del norte de Portugal, también en aquella época. E incluso en los anales Cambriae se considera que había tres imperios en el cristianismo. Uno era el bizantino, otro era el germánico y otro era el imperio gallego. Y allí estábamos nosotros. Y el tema que había es que esa Galicia, que estaba, por así decirlo, en este cuadrante entre el Cantábrico y la fachada atlántica que existía en nuestro país, el riesgo que tenía era que estaba desconectada del resto de los reinos que en aquel momento componían la cristiandad, ¿no? Galicia nunca estuvo sometida a los musulmanes en la época de la expansión islámica en España. Y realmente entre los siglos VIII y XIII es la que lidera ese proceso de reconquista, y ese proceso lo que es en el fondo es también una voluntad de comunicación y de conexión con aquellos con los que históricamente compartíamos valores comunes. Entonces, si analizamos históricamente todo este proceso, lo que vemos es que al principio de esos siglos es cuando surge el Camino de Santiago, precisamente. El Camino de Santiago surge en el siglo IX, y al final de esta etapa de liderazgo gallego es cuando la parte norte de Portugal se separa y llega a fundar Portugal. Por así decirlo, el Camino de Santiago es una invención nuestra, de los gallegos y los del norte de Portugal. Es un legado conjunto, y por lo tanto lo que yo vendría aquí a decir es este es nuestro camino, un camino que se ha construido cuando estamos participando de una unidad política, y por lo tanto este es un camino diferente a todos los demás, es nuestro propio camino. La segunda idea es que en ese momento fue como si los habitantes del norte del Miño le diéramos prioridad, fue como si fuera una especialización del trabajo, ¿no? Los habitantes del norte del Miño le dimos prioridad a la comunicación con Europa, y por lo tanto nos asociamos y nos unimos estrechamente con todos los pueblos septentrionales que iban garantizando esa conexión, y eso es lo que da origen también, el camino da origen a la idea de España en el sentido genuino, y por eso Santiago también es el patrón de España, porque la palabra español, y muchas veces en España ni lo sabemos, la palabra español ni siquiera la hemos inventado los españoles, en eso no hemos sido muy nacionalistas. La palabra español es una palabra de origen provenzal, una palabra provenzal, los gentilicios en España no acaban en ol,
ustedes no encontrarán ninguno. Pero los provenzales, cuando pasaban los Pirineos, empezaron a llamar españoles a todos los pueblos hasta llegar a Santiago, ¿no? Entonces los primeros fueron los catalanes y los